Cordial saludo a su profesor Elvis Jauregui. Vamos a ver dentro de la materia de Estadística 1 algunos conceptos importantes para tener éxito en el transitar de esta materia. ¿Okay? La definición primero es muy sencilla. Es una ciencia que tiene por objeto agrupar metódicamente todos los hechos que se presentan para una evaluación numérica. La estadística, hay un refrán que es muy conocido donde se dice de que la estadística es muy parecida a una mujer en bikini, en el sentido en que muestra mucho pero no lo muestra todo. Y eso sucede tal cual. La estadística muchas veces se puede planificar para que se enfoque desde un punto de vista y abandone otro. Y se puede manejar muchas veces a criterio de las personas que realizan el estudio. Podemos decir de que hay dos conceptos que van tomados de la mano. Uno de ellos es población, que se refiere al universo conjunto o totalidad de elementos sobre lo que se está investigando. Por ejemplo, si una empresa tiene 3.000 trabajadores y yo quiero hacer un análisis estadístico, la población sería ese total, 3.000 trabajadores. No así con la muestra. La muestra simplemente son un subconjunto de elementos que se selecciona de esa población. Puede ser al azar o no puede ser al azar, depende del estudio. Por ejemplo, si yo tomo de esa población de 3.000 trabajadores una muestra de 20, allí ustedes pueden ver la diferencia entre lo que es población y muestra. Bien, pasemos a otro concepto. Cuando hablamos de estadística aplicada, es interesante saber de que la misma se puede utilizar en todas las ramas que hay, bien sea la economía, la sociología, la historia, el marketing, la psicología, la biología, etc. Normalmente dentro de este curso se va a aplicar específicamente a lo que es la fabricación o los productos manufactureros. Allí vamos a ver cómo se puede controlar procesos productivos, operativos, básicamente con datos estadísticos, para que cumplan una especificación dada. Ahora, esto no quiere decir que quizás se tome una muestra dentro de un proceso farmacéutico y se pueda tener una conclusión o una definición de los procesos simplemente con una muestra estadística. Obviamente que se puede utilizar de diferentes formas dentro de las diferentes ramas que hay o dentro de las diferentes industrias. ¿Okay? Pasemos. Cuando hablamos de estadística aplicada, hay que reconocer que los japoneses, bajo el concepto de Edward Deming, lo que llaman el gurú de la calidad, por allá por los años 60, pusieron a la palestra esta herramienta, hasta el punto que hoy lo conocemos como es el control estadístico de procesos. Recuerden que en Japón, ahí estallaron dos bombas atómicas en el año 45 en Hiroshima y Nagasaki. Ellos, para salir dentro de ese trauma que significaba que haya estallado bombas atómicas, la economía totalmente devastada, no tienen los recursos que tienen otros países, bueno, simplemente se decidieron a una mejora continua y permanente. El padre de todo eso fue Edward Deming. Y una de las herramientas que utilizaron fue precisamente la estadística para controlar los procesos de producción, garantizar la calidad y así tener una mejor optimización de todos sus recursos. Se determinó las herramientas estadísticas que hoy día conocemos, como por ejemplo el histograma de frecuencia, que lo vamos a manejar, las gráficas de control, que también lo vamos a conocer, las tablas de muestreo, que eso lo verán en Estadística 2, o el diagrama de Pareto, que bien lo pueden ver quizás cuando vean la materia de calidad. ¿Okay? Todas esas herramientas de estadística se usaron, se aplicaron para la industria, y de allí se pudieron obtener muy buenos resultados. Resultados que hoy día el mundo entero copia ese ejemplo que aplicó Deming dentro de ese país llamado Japón. De hecho, surge la palabra el milagro japonés. Y básicamente, bueno, la estadística tiene mucho que ver dentro de ese salto de calidad que tuvieron ese país nipón. ¿Okay? Sigamos. Un concepto básico que tenemos que tener en cuenta son las características de calidad, que es la propiedad que debe tener o poseer los productos que se van a producir, que ya han sido diseñados. Dentro de esa característica están las características cualitativas, que no son medibles, simplemente se perciben con el sentido, por ejemplo, olores, textura o color. Allí en su parte superior, en su mano derecha, hay un automóvil, el cual tiene una característica cualitativa que es el color, ¿okay? Y ver si esa pintura presenta algún defecto por atributo, si tiene una raya, si está bien pintado, si la textura es apropiada. Observen que simplemente con palparlo, con verlo, con tocarlo, se puede detectar la calidad de esa pintura. Es por eso que se le dice que es una característica cualitativa. No así con las cuantitativas. En la parte inferior de sus láminas podemos ver de que las cuantitativas surge un número, se puede medir con un instrumento de medición.
Se puede medir la masa, la longitud, la viscosidad, el pH de una sustancia, el volumen, etc. Allí tiene una ilustración donde, bueno, simplemente se está midiendo un fluido en 10 mililitros y otro en 9 mililitros. En este caso, bueno, simplemente hay un número que refleja una característica de calidad. Ahí está la diferencia entre las dos. Un detalle importante dentro de la estadística es saber una de las definiciones, especificación. Es el valor técnico que establece calidad el departamento de ingeniería o el cliente para una característica dada. Por ejemplo, ahí tiene un filtro de aceite, ¿ok? Se determinó, de acuerdo a todos los desarrollos que se hicieron dentro del departamento de ingeniería, que la altura de ese filtro de aceite para automóviles tiene que ser 127 milímetros, ¿ok? Debe estar durante, ese va a ser el nominal o el estándar para toda la producción masiva que se vaya a hacer en un futuro, para que cumplan una especificación dada. Esas especificaciones tienen un desarrollo y tienen un porqué. Perfecto. Y es lo que trata de buscar dentro de las diferentes industrias cuando se aplica el control estadístico de procesos, de que ese filtro cumpla con esa especificación porque hay un porqué. Bien. Adicionalmente a esto, la especificación está íntimamente ligada con las tolerancias. Dentro de todo proceso productivo hay variaciones, ¿ok? Esas variaciones pueden ser tolerables y otras no. Entonces, claro, viene lo que es la palabra tolerancia, que son los valores permisibles para una especificación. Bien, puede ser bilaterales o puede ser unilaterales. Por ejemplo, ese filtro tiene que tener una altura de 127 milímetros, pero el proceso siempre va a tener una variación. Bueno, la variación que es permisible es de 0,5 milímetros, como aparece en la parte de abajo, más o menos 0,5 milímetros, que es una tolerancia bilateral. Es decir, 127 tú le sumas 0,5 y a 127 tú le vas a restar 0,5. Esa variación va a ser permisible, ¿ok? El filtro puede tener una altura de 127,5 milímetros o puede tener una altura de 126,5 milímetros y no hay problema. Es tolerable, es permisible, eso no va a traer daños colaterales posteriores. Bien, pero si pasara de esa tolerancia, obviamente el producto sí va a estar rechazado o va a tener una no conformidad. Y las especificaciones unilaterales, ahí pueden ver un pHímetro en su mano derecha, ¿ok? Donde simplemente hay una tolerancia más 1. La especificación es un pH de 6, pero la tolerancia es más 1, ¿ok? Vean de que no aparece la palabra menos, porque allí lo importante, la especificación donde se enfoca, es que no debe pasar por encima de 7, porque 6 más 1 sería un pH de 7, ¿ok? No afecta el pH por debajo de 6, afecta el proceso, el pH que está por encima de esa tolerancia, que sería 7. Bien, ahí simplemente es unilateral porque toma uno de los límites de especificación. Esto es importante porque posteriormente lo vamos a analizar en las diferentes gráficas que vayamos a hacer. Un concepto que es vital es la desviación estándar. ¿Qué es esto? Muchas veces se utiliza y pocos la conocen exactamente qué mide. La desviación estándar indica qué tan dispersos están los datos respecto a la media. La media también se le denomina media aritmética o promedio. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor la dispersión de los datos. Y en los controles estadísticos de procesos lo que se requiere es que haya menos dispersión. Entonces, si la dispersión de la desviación estándar es muy alta, no es bueno, es negativo. Si la desviación estándar es pequeña, bueno, eso es positivo. Por lo tanto, la desviación estándar simplemente se puede utilizar para establecer un valor de referencia, así estimar la variación general de un proceso. Un ejemplo muy práctico lo tenemos allí. Hay dos hospitales. Se quiere saber el porcentaje o la variabilidad de los egresos de los pacientes una vez que entran a la parte de urgencia. Se determinó que ellos van a estar allí, tanto el hospital 1 como el hospital 2, alrededor de 35 minutos. Bien, ese es el promedio o la media aritmética. Y dirán, bueno, es viable, tienen buenos números, pero la desviación estándar siempre arroja más luz. Vean de que la desviación estándar para el hospital 1 es de aproximadamente 6 minutos. Es decir, que los datos, a medida que se van acumulando, la dispersión del promedio va a ser 6 minutos, o por arriba o por debajo. Y la desviación estándar del hospital 2 es mayor, es de 20 minutos. Es decir, que la variabilidad de los datos recolectados va a variar de mi promedio en 20 minutos. ¿Quién tiene mayor variabilidad?
ven obviamente el hospital número 2. Es allí donde la estadística, en este caso la desviación estándar, te da luz sobre la variabilidad de un proceso. ¿Ok? Téngalo en cuenta porque se va a aplicar aguas arriba. La moda, ¿qué es la moda? Muy sencillo, la moda es el valor que más se repite. Si ustedes ven allí en la ilustración, en la parte superior, la moda es el 5, fue el valor que más se repitió. En la parte inferior no hay moda porque todos tuvieron la misma ocurrencia. Simple y llanamente eso implica la moda. El rango es otra medida de variabilidad. Podemos decir que es la prima de lo que es desviación estándar. ¿Ok? Y es la resta entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Por ejemplo, allí tenemos 14, 19, 20, 24, 25 y 28. ¿Cuál es el valor mínimo? 14 y el máximo 28. La resta de ambos me da el rango y el rango me da 14. Así de sencillo. El rango es una medida de dispersión. ¿Qué tan dispersos van a estar esos datos uno de otro? Se utilizan dentro de la fórmula aguas arriba. Por lo tanto, téngalo en cuenta para aguas arriba. Algo de suma importancia es que las estadísticas siempre te van a arrojar gráficas. Esa gráfica hay que saberla interpretar para llegar a una decisión y tomar una acción. Por ejemplo, aquí vemos una muy sencilla que es una gráfica denominada tabla de frecuencia, que se asocia con lo que es la campana de Gauss. Si la campana de Gauss es más abierta y más achatada, como está en la parte inferior, indica mayor dispersión. Si los datos están más agrupados, ok, y la gráfica y la campana de Gauss es más cerrada, implica que hay menos dispersión. ¿Okay? Es una forma de poder analizar esta gráfica. Mientras más achatada hay mayor dispersión, mientras más cerrada esté menos dispersión. ¿Okay? Aguas arriba veremos cómo podemos entender mejor este análisis. ¿Okay? Aprovechate de los conocimientos y nos veremos en una próxima clase.